en caso ocurra una deportación, los hijos queden bajo la custodia de una persona de confianza. Vamos ahora a conversar con Jorge Fernández, ex Superintendente Nacional de Migraciones. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Exitosa. Muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Hemos escuchado ya el testimonio de esta peruana que tiene un bebé de solo 6 meses y según lo que ella cuenta, ha dejado su vida como la tenía antes, está solo en casa, está prácticamente escondida como miles de peruanos frente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. ¿Cuál sería su situación si es que ella es deportada? Bueno, primero hay que indicar que la política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido una política muy rígida, muy dura. Ya el canciller nos ha informado de 12.000 peruanos expulsados desde 2022 hasta diciembre del 2024. Esos son más o menos 400 peruanos y un poco más por mes. Y lo que está sucediendo ahora es que a raíz de esta proclama presidencial de Donald Trump, se está aplicando con mayor severidad las normas ya existentes. Lo que hay que Exitosa. hacer, como ha dicho nuestra compatriota, es asesorarse con un abogado especialista en migración en Estados Unidos, seguir las indicaciones que les están dando y sobre todo ver siempre y tener cuidado. En estos grupos de WhatsApp les informan dónde están los operativos del ICE o del ICE, como le dicen eso, ellos. Ahora, si un ciudadano peruano es deportado, ¿solo es él o sus hijos también corren peligro? Su familia, sus pequeños. Lo que se está recomendando es que tomen las previsiones del caso a efectos de que en caso ocurra una deportación, los hijos queden bajo la custodia de una persona de confianza. Eso también lo tienen que consultar con un abogado allá en Estados Unidos, de modo tal que se evite que los hijos puedan terminar en el Servicio Social Americano. Hay que tener en cuenta que la orden de deportación es solamente para la persona que se Personal. indica en la orden, en la resolución. Si es que el peruano o el extranjero que está de manera irregular en Estados Unidos solicita salir del país con sus hijos o con su hijo, la autoridad americana tendría que evaluar el caso, seguramente lo va a aprobar, pero para eso, si es que el niño ha nacido en Estados Unidos, es necesario que nuestros compatriotas registren al menor en el consulado y le saquen el pasaporte para que no haya ningún inconveniente de viaje. Claro, sin embargo, en ese caso es un bebé de 6 meses, ¿no? Entonces, que requiere de su madre, de la leche materna, del calor de su madre, y ella está sumamente preocupada. Y aquí lo que es sumamente pues indignante es cómo están viviendo los peruanos, cómo han cambiado su rutina de vida, cómo están ocultos. Ellos hablan de una marcha, ¿no? Una movilización, están buscando ser escuchados, ser atendidos, pero es cambiar completamente tu mundo y estar escondido como si fueses un delincuente. Exitosa. Correcto, eso es lo que está pasando Son en estos políticas momentos. abusivas. Sí, son políticas abusivas. Nosotros en los países latinoamericanos y los países europeos por general buscamos que no se quiebre la unidad familiar, pero las políticas migratorias de Estados Unidos no priorizan unión familiar, salvo en casos muy excepcionales y que lo determine un juez. Entonces, eso es también que hay que estar preparados y tener los papeles necesarios para que una persona responsable se haga cargo de los menores, sean extranjeros, o sea, no nacidos en Estados Unidos o nacidos en Estados Unidos, para evitar que el Servicio Social Americano tome alguna acción. Se han cambiado las leyes migratorias porque lo que están contando algunos peruanos es que se paran afuera de los locales, hacen las redadas, quieren ingresar a tu casa. ¿Eso forma parte también de las leyes de Estados Unidos o han habido cambios? Lo que ha habido es una orden presidencial para que se aplique con mayor fuerza las normas ya establecidas. No ha habido cambios en las normas. Incluso esta disposición que tuvo Trump de no conceder la nacionalidad a los nacidos de hijos de inmigrantes indocumentados a partir del 20 de febrero ha sido suspendida por un juez federal. ¿Por qué? Porque hay que indicar, las órdenes presidenciales obligan a la administración pública americana, es verdad, pero un juez las puede dejar sin efecto. Lo que ha hecho Trump en el caso de las deportaciones es decirle a las entidades encargadas, en este caso el ICE, que aplique la ley con severidad.
Estaba viendo yo algunos testimonios de colombianos que fueron traídos nuevamente a su país de origen y ellos contaban que fueron maltratados, que estuvieron incluso con algunos grilletes, digamos, con estas esposas, cual si fuesen delincuentes, ¿no? Luego cuando bajaron, claro que estuvieron ya libres. Esto va a pasar con los peruanos también, según lo que ha brindado las cifras del Exitosa. canciller, son 74 peruanos los que van a ser deportados. ¿Van a ser tratados así como delincuentes? Lo primero que hay que señalar es que el migrante no es un delincuente. La delincuencia Exacto, internacional es otro rubro. exacto. El migrante es una persona que va a buscar en otro país las oportunidades que su país no le pudo dar. Entonces, ese es el sacrificio que hace la persona por el bienestar propio de sus hijos y de la familia en Un general. futuro mejor. Entonces, el migrante no es un delincuente. Ujú. Las políticas migratorias de Estados Unidos siempre se han conocido que han sido muy fuertes. No conozco de casos de que se hayan expulsado europeos, por lo menos, o de otras nacionalidades distintas a las latinoamericanas, y no sé si se están enfocando que esta es una medida dirigida contra los hispanos o es una medida general. No hay noticias de ello. Claro, porque solo se habla de los peruanos y los colombianos y solamente pues los hermanos de pues América Latina, ¿no? Como usted ha mencionado, no hay otras nacionalidades. Frente a esto, ¿qué debe conocer un peruano? ¿Cuáles son los derechos que tiene? Y como usted ha dicho, ¿no? Y lo decía también una entrevistada en el programa de Nicolás Lucar, no son ilegales, son ciudadanos con una situación migratoria pues irregular, pero no hay persona que sea ilegal. Efectivamente, ninguna persona de por sí puede ser ilegal porque el ser humano no es un delincuente Ujú. por sí, son los actos que lo vuelven delincuente. Entonces, es ahí donde se tiene que, el migrante que esté en Estados Unidos, cualquiera sea su nacionalidad, acudir a un abogado, iniciar sus trámites de regularización. Probablemente ahora sea más difícil que antes, pero no se puede quedar dormido, tiene que tener, digamos, la iniciativa de poder regularizar su situación, de alguna manera evitar la expulsión o la deportación. Escuché que estaba la señorita pidiendo, o la señora pidiendo el asilo, Exitosa. y es una de las formas por las cuales se puede evitar una deportación, pidiendo el asilo o pidiendo el refugio por razones humanitarias de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo a la legislación norteamericana. Claro, bueno, pues en el caso de nuestra invitada de Ñañina, su esposo es legal, entonces si en todo caso pues le quitan al bebé, Dios no quiera, o ella es deportada, se queda con el esposo. Pero ¿qué pasa si no tiene pues a otra persona? Si es ella sola con el bebé, ¿qué pasa con el bebé? Como les decía, no, la orden de deportación es solamente para la persona que se indica en la orden, no para los hijos, cualquiera sea la nacionalidad de los hijos. Puede darse el caso que expulsen a los padres y no a los hijos. ¿Y Eh, dónde en se ese quedan caso, los hijos? en ese caso, la persona sujeta a deportación puede solicitar que salir del país con sus hijos, que es seguramente lo que quiere las autoridades norteamericanas, que no haya ningún vínculo motive regresar. Pero lo que tiene que darse cuenta es que otra salida es garantizar que esos menores se queden bajo el cuidado de una persona de confianza con los documentos respectivos, como he venido señalando. Muy bien, muchas gracias. Nos queda claro. Jorge Fernández, ex superintendente nacional de migraciones, frente a lo que están viviendo los hermanos peruanos en Estados Unidos con estas políticas migratorias que para muchos son consideradas abusivas y en contra de los derechos humanos.